Bueno, pues ante todo muchísimas gracias al Aula de Medicamentos Huérfanos por haber invitado a la Comisión Europea a compartir con ustedes nuestras reflexiones y nuestra presentación sobre la política europea en el ámbito de las enfermedades raras. Ante todo, creo que vale la pena empezar esta exposición explicando que ciertamente dentro de los ámbitos de competencia de la Unión Europea, la política de salud no es de una manera particular aquel en el que las competencias a nivel de la Unión Europea sean las máximas. Algunas veces pues intentamos explicar esto con un ejemplo bastante gráfico, es decir, todo aquello que ocurre puertas para dentro del hospital es una competencia nacional, una competencia autonómica en el caso español. La Comisión Europea se queda a las puertas del hospital, no tiene nada que hacer dentro, no tiene ningún tipo de competencias. Sus competencias, como digo, se quedan a la puerta del hospital, lo que quiere decir que en muchos ámbitos de planificación política o de planificación de buenas prácticas o en coordinación de todo aquello que puede influenciar la práctica clínica de una manera positiva, las competencias de la Comisión pueden llegar a ser muy importantes. Y lo son de manera particular cuando los Estados miembros, frente a una situación que consideran poco gobernable desde el punto de vista única y exclusivamente de sus intereses nacionales o de sus competencias nacionales, solicitan, en el caso del ámbito sanitario, a la Comisión Europea tomar la iniciativa de coordinación en un ámbito determinado. Dentro de lo que son las políticas de salud de la Unión Europea, se puede decir que siempre se ha funcionado un poco a golpe de crisis. Es decir, cuando ha habido las grandes crisis pasadas sobre los temas de las vacas locas u otros, o más recientemente sobre el ébola, son los grandes momentos, digamos, de cambios en la gestión de las políticas de salud a escala europea. Pero hay otros momentos en los que se impone, digámoslo así, es la lógica, es el valor añadido europeo, es el sentido común, y son aquellos momentos en los cuales los Estados miembros pueden concluir que si yo tengo 50 pacientes y tú tienes 30 y otro país tiene solo 12 y otro país tiene 15 en una enfermedad determinada, la eficacia que pueden tener esas políticas nacionales es más bien reducida y que en consecuencia valía la pena probablemente lanzar una iniciativa europea sobre coordinación en políticas de enfermedades raras. Y esa es la lógica que en un momento determinado se impone dentro del Consejo, a recomendación del Parlamento. La primera vez que se menciona el tema de enfermedades raras en la Unión Europea en realidad es en el año 93, fue una resolución del Parlamento y que tardó 6 años, de hecho, en ejecutarse, puesto que el primer programa comunitario en el ámbito de enfermedades raras no se adoptó hasta el año 99. En el año 2000, como ustedes saben, se adopta el reglamento de medicamentos huérfanos y en ese reglamento pues se hace ya una constatación que he intentado un poco actualizarles aquí. Es decir, no estamos frente a un problema que sea un problema de impacto menor. Estamos frente a un problema que representa puramente en términos prevalentes entre 27 y 36 millones de europeos. Es decir, entre el 6 y el 8% de la población europea en 28 estados sufrirá o puede sufrir en un momento determinado de su vida una enfermedad rara. Esto supone, digamos, un evidente shock para todo el sistema que tiene que ser tratado con una perspectiva realmente europea y al mismo tiempo una perspectiva realmente pragmática. En segundo lugar, saben ustedes perfectamente que esta cooperación puede establecerse en el caso de los ámbitos de salud sobre bases que son en muchos casos voluntarias entre los Estados miembros, dado, como les decía, el ámbito competencial de las políticas de salud, pero que puede en otros momentos pues tomar, digamos, una dimensión legal mucho más intensa. Por ejemplo, ha sido recientemente el caso de la Directiva sobre atención transfronteriza, que tiene una influencia indudable en los pacientes que sufren enfermedades raras. Aquí tienen ustedes un ligero repaso de lo que fueron esta historia de las grandes decisiones años 99 y 2000 sobre enfermedades raras, y no es hasta el año 2008 cuando la Comisión Europea de nuevo presenta una comunicación titulada Las enfermedades raras, un reto para Europa, en la que se fija una comunicación de la Comisión. Es un documento en el que la Comisión dice: yo, Comisión, voy a hacer
esto y esto y esto. Y en el año 2009 se adopta una recomendación del Consejo, y una recomendación del Consejo quiere decir, nosotros, Estados miembros reunidos en el Consejo, vamos a hacer esto, esto y esto. Es decir, que la comunicación de la Comisión y la recomendación del Consejo se complementan entre sí, puesto que fijan lo que va a ser el cuadro de actuación en el ámbito de enfermedades raras en los años sucesivos. Como ustedes saben, lo que se establece también en ese momento, o se confirma en ese momento, es aquella definición sobre enfermedades raras a escala europea que se había adoptado en el año 2000 en el Reglamento de Medicamentos Huérfanos. Es la definición del 5 por 10.000. Esta definición no se adoptó en su momento en un ejercicio, digamos, de serena y larga y compleja discusión epidemiológica en la cual se llega a la conclusión de que una enfermedad rara es la de 5 por 10.000, sino que fue, por decirlo así, algo mucho más pragmático, de decir dónde está el umbral de rentabilidad. Y en ese momento se consideró que el umbral de rentabilidad para los productos denominados medicamentos huérfanos estaba en el 5 por 10.000. Es decir, que digamos que el origen de la definición no es un origen propiamente epidemiológico, sino un origen realmente basado en lo que en un momento determinado se consideró como expectativas del mercado. Esta definición del 5 por 10.000 sigue utilizándose en los 28 estados de la Unión, con tres excepciones para ser exactos, Suecia, Dinamarca y el Reino Unido, que a los fines de sus políticas nacionales utilizan una definición mucho más restrictiva de enfermedad rara, pero que para los propósitos de la política europea utilizan la definición europea. La definición europea no es demasiado diferente de la definición norteamericana. Este 5 por 10.000 representa actualmente unos 247.000 pacientes. Y ustedes saben que la definición americana, que es numérica, es toda enfermedad que tenga menos de 200.000 personas. No hay una distancia enorme. Pero son definiciones ligeramente distintas. Y los nuevos países que se están incorporando, digamos, a todo lo que es las políticas de enfermedades raras, tomemos el caso de China, pues la definición es tremendamente más restrictiva, puesto que está prácticamente en el 1 por millón, etcétera. Es decir, son ya definiciones y muchísimo más restrictivas, o el caso ruso, donde la definición es también extremadamente restrictiva. En este sentido, Europa es todavía quien mantiene una definición de enfermedad rara, entre comillas, más generosa, o que permite una cobertura de un mayor número de enfermedades y de un mayor número de pacientes. Entonces, como les decía, todo lo que es la arquitectura, entre comillas, institucional, se complementa, aparte de las dos, de la comunicación de la Comisión y la recomendación del Consejo, que les describiré muy brevemente ahora, con la directiva del año 2011 sobre los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, que tiene una importancia fundamental, puesto que es la primera vez, bueno, por una parte es una directiva en la que por primera vez hay un artículo específico, el 13, dedicado única y exclusivamente a los pacientes de enfermedades raras, y en la que se desarrollan conceptos de una gran importancia para estos pacientes, a saber, sobre todo, las redes europeas de referencia, pero no solo eso, puede ser también la prescripción farmacéutica generalizada, de validez europea, puede ser las evaluaciones técnicas sanitarias a escala europea, puede ser también el intercambio de datos en el sentido que contribuya, digamos, a contar con registros europeos. Y finalmente, por terminar con esta primera parte, claro, desde el punto de vista de la Comisión no deseamos hacer esto en solitario, es decir, única y exclusivamente con la opinión de aquellos que trabajan en la Comisión Europea, sino que se ha querido también que esta arquitectura fuera, dentro de lo posible, participativa. Fue por esto que en el año 2009 se creó el Comité de Expertos de la Unión Europea en Enfermedades Raras, que se ha remodelado en su composición y en sus funciones recientemente, y del que forman parte no solo representantes de los 28 Estados miembros, sino también representantes de las asociaciones de pacientes, de la industria, de las instituciones científicas y de, digamos, otras organizaciones especializadas en el ámbito de enfermedades raras. Es un comité de unas 60-70 personas. España está representada, pues, a través del Ministerio de Sanidad por Pilar Soler, y dentro del grupo de expertos, pues el que fue elegido, el único español que fue elegido, fue Manuel Posadas, que forma también parte de este Comité Europeo de Expertos. Y bueno, si recordamos un poco
cuál ha sido la evolución del tema de las enfermedades raras a escala europea en todos estos años, creo que la diapositiva se llega a ver, pues verán ustedes que se empieza con esta regulación en el año 2000, parece que en el medio de un desierto, pero que progresivamente todo esto se va convirtiendo en algo mucho más significativo. Empiezan a celebrarse las conferencias europeas sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos, empiezan a surgir los primeros planes nacionales de enfermedades raras, etcétera, etcétera, y es decir que estamos en estos momentos en una situación muy distinta a cuando empezamos a hablar de enfermedades raras allá por el año 2000, que bueno, era como un poco hablar de vudú o alguna cosa de este tipo, porque muchísima gente no sabía en absoluto de qué estábamos hablando. Actualmente, bueno, sería muy pretencioso decir que todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de enfermedades raras, pero cuanto menos se sabe bastante más que antes. Lo que yo creo que es positivo es que se fijaba en la recomendación del Consejo de 2009, se fijaba a todos los Estados miembros un objetivo fundamental, que era que en el año 2013 todos los Estados miembros debían adoptar un plan nacional o estrategia de enfermedades raras. El punto de partida era bastante flojo, puesto que, como ustedes verán, en el año 2008 apenas había 3 Estados miembros con un plan nacional adoptado y actualmente son ya 16 los que lo han adoptado, es decir, no se pudo cubrir el objetivo de llegar a los 28 a 31 de diciembre de 2013, pero estamos ya con 16 que lo han adoptado y con aproximadamente 8 que prácticamente lo tienen ya finalizado. También hay que tener en cuenta que cuando en 2009 se estableció este objetivo de que todos los Estados miembros debían tener un plan nacional de enfermedades raras, pues se debió establecer la misma semana que hubo la crisis de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, con lo cual realmente era muy difícil prever todo lo que iba a llegar en los años sucesivos. Pese a todo, e incluso en un contexto económico tan difícil y tan extremadamente competitivo en lo que se refiere a los recursos públicos, yo creo que es importante señalar que en todas partes la discusión sobre la adopción del plan de enfermedades raras ha estado presente y que incluso, digamos, en los propios recursos que la Unión Europea destina a la investigación o a la gestión de las enfermedades raras no ha habido descenso de partidas, sino al contrario, incremento. El programa europeo, el tercer programa europeo de salud para el periodo 2014-2020 o el Horizonte 2020, los dos incrementan sus recursos de una manera, digamos, sustancial, sobre todo si se tiene en cuenta el contexto. E incluso en algunos países, digamos, que atraviesan dificultades muy grandes, estoy pensando en el caso de Grecia, por concretar, digamos, los recursos destinados a enfermedades raras, pues en general no se han reducido, lo que no quiere decir que estén a la altura de lo que debiera ser, ni muchísimo menos, pero cuanto menos, digamos, es un ámbito en el que hoy por hoy todavía parece existir un respeto político y presupuestario. Bueno, yo les puedo un poco resumir lo que era el contenido de esta recomendación del Consejo y de esta comunicación de la Comisión. Aquí he hecho una lista más o menos de 10 objetivos que me parecían importantes. El primero, como les decía, era que desde la Comisión Europea se invitaba, y desde el Consejo, a todos los Estados miembros a adoptar este Plan Nacional de Enfermedades Raras antes de 2013. Bien, lo hemos conseguido, como les decía, en 16, pero estamos seguros de que vamos a ampliar este número. Y yo creo que esto es importante, y sobre todo lo que era importante era que estos planes nacionales de enfermedades raras tuvieran algunas coincidencias en cuanto a su contenido. Antes se ha mencionado la conferencia Europlan. Europlan es un proyecto que la Comisión Europea adoptó para servir como, digamos, plataforma de asesoramiento y de orientación a los Estados miembros en la adopción de sus planes nacionales de enfermedades raras. Europlan ha ido desarrollando en todos los países de la Unión Europea conferencias nacionales en las cuales lo que se intenta es poner de acuerdo a los distintos sectores interesados de forma que el Plan Nacional de Enfermedades Raras tenga el contenido más satisfactorio para todos los sectores implicados. Y un Plan Nacional de Enfermedades Raras tiene que ser al mismo tiempo algo que tenga un concepto muy integrador, que sea capaz de cubrir todos los aspectos del problema, sea investigación, sea medicamentos huérfanos, sea la acción asistencial directa, y que en ese sentido sea un plan, en la medida de lo posible, digamos, que o añada recursos nuevos al sistema o que
cuanto menos racionalice el uso de los recursos, sobre todo en aquellos Estados miembros donde, digamos, las competencias pueden estar un poco dispersas al nivel estatal y regional. Y con eso no piensen que es España el único país que tiene un problema con comunidades autónomas, etcétera, etcétera, porque no. Es decir, Alemania ha adoptado su Plan Nacional de Enfermedades Raras muy recientemente y después de una discusión tormentosa y casi me atrevería a decir, digamos, violenta, sería mucho decir, pero por ahí, entre sus distintos niveles de la administración, los Länder, que es el equivalente a las comunidades autónomas, y la adopción del Plan Nacional Alemán sobre enfermedades raras ha sido tremendo. Y quiero decir que si yo recuerdo lo que sé sobre las discusiones del Plan Nacional Español, pues tampoco, vamos, o sea, parece una discusión de un colegio de Ursulinas en comparación con lo que ha ocurrido en el caso alemán. Si lo comparamos también con la adopción del Plan Nacional Belga, que además se retrasó, porque sabrán ustedes que hace no mucho Bélgica estuvo sin gobierno prácticamente 1 año y medio, con el Plan Nacional encima de la mesa y que no se podía aprobar, con lo cual si uno va, digamos, comparando, lo digo porque estamos donde estamos, lo que ha ocurrido aquí con lo que ha ocurrido en otros países, tampoco aquí ha sido, digamos, la situación más trágica. Pero en general, digamos, lo importante es que estos planes nacionales se hayan ido adoptando y que tengan, y eso es muy importante, todos ellos, una dimensión de colaboración internacional. No solo resuelvan aquellos problemas dentro del propio territorio nacional, sino que sean también una invitación a la colaboración y creen recursos y medios para la colaboración con otros Estados o con la Comisión Europea en aquellos problemas que no se pueden resolver a escala puramente estatal. El punto 2 les da a ustedes una indicación muy clara de cuál es el tipo de problema que nunca podrás resolver en una dimensión puramente nacional. Es el problema de la codificación de las enfermedades raras en la nueva clasificación internacional de enfermedades. Saben ustedes que actualmente se está utilizando la CIE 10 y que la Organización Mundial de la Salud ha lanzado el proceso de revisión de la CIE, de forma que entre 2016 y 2017, esperamos que sea así, se apruebe la CIE 11. La CIE 11, bueno, será una CIE bastante distinta a las que ustedes probablemente hayan conocido, la 9 y la 10, pero lo más importante es que en este proceso de revisión de la CIE, la OMS era absolutamente consciente de que había un punto negro, que era precisamente la codificación de las enfermedades raras. Todos han oído en algún momento que la base de datos Orphanet tiene, por ejemplo, actualmente descritas 5.860 enfermedades, 5.878 creo, y de estas 5.878 actualmente con código en la CIE 10 hay únicamente unas 240. 250 si se es muy generoso en la interpretación de lo que son algunos códigos. Con lo cual quiere decir que muchas de las enfermedades raras desde el punto de vista de la estadística, de la clasificación, de la codificación, no existen. Eso puede ser un capricho de estadísticos, pueden pensar algunos de ustedes, pero no lo es, puesto que esto tiene un impacto muy determinante en algunos sistemas de salud, donde el hecho de que una enfermedad no esté descrita y no esté codificada en la CIE puede ser considerado, y de hecho así ha ocurrido, como una razón para rechazar un tratamiento o para discutir incluso la existencia de la propia enfermedad. Es por eso que es muy importante que este proceso de revisión de la CIE se haga de una forma, digamos, absolutamente abierta, y la OMS en este sentido está siendo muy abierta, ha constituido lo que se llama un TAG, un Topic Advisory Group, que es el tipo de grupos que más o menos están preparando la inclusión de nuevos códigos en la futura CIE. Otro elemento, y eso es algo que se lo pongo como ejemplo porque eso nunca se hubiera podido hacer España sola, o Portugal solo, o Alemania solo. Esto o se hace, digamos, en concertación internacional o no se hace, puesto que son temas de una gran complejidad. Igualmente, creo que es interesante recordarles la creación del consorcio IRDRIC, International Rare Diseases Research Consortium, que es un consorcio creado entre la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, y que actualmente se ha ampliado a muchos más países, y que el interés de todo esto es que yo les empezaba esta exposición diciendo, bueno, hay cosas
que solo se pueden hacer a escala europea, pero es que podría también decir, y de hecho lo digo, que hay cosas que no se pueden hacer solo a escala europea, sino que precisan de la colaboración a escala mundial. Y la creación del IDRID, de este tipo de consorcio, creo que está siendo un instrumento fundamental para que, en un objetivo claro, en el año 2020, es decir, conseguir 200 nuevas terapias para enfermedades raras y, si es posible, digamos, una oferta terapéutica más limitada para el conjunto de enfermedades raras, este consorcio está trabajando de una forma muy activa para producir antes de 2020 estos resultados. Y otras dos cosas que creo que es importante mencionar es, por otro lado, la creación, a partir de la directiva de atención transfronteriza que les he mencionado, de los procedimientos que ha adoptado ya la Comisión Europea para la designación y creación de redes europeas de referencia. Ustedes están todos, supongo, muy versados en el debate español sobre el tema de los centros de referencia. En estos momentos estamos en una nueva dimensión, es la de las redes europeas de referencia. Ningún Estado miembro se podrá permitir nunca contar con centros de referencia para todas y cada una de las enfermedades raras, y las redes europeas de referencia ofrecen una oportunidad de coordinar aquellos centros de referencia o centros acreditados que puedan existir en los distintos Estados miembros, de forma que nadie a escala de la Unión Europea deba quedar desatendido. Hemos empezado ya el proceso de creación de estas redes europeas de referencia. Este año, o este próximo año 2015, es, digamos, el año cero para empezar con esta creación, y ya no es un proyecto o un concepto, sino una realidad que irá avanzando de una forma inmediata. Con un problema bastante grave, que es que, claro, el concepto que la Comisión Europea hemos diseñado es que las redes europeas de referencia se deben basar en los centros de referencia a escala nacional, en su coordinación. Y el problema es que, claro, que el concepto centro de referencia está muy cultivado, muy desarrollado en 7, 8 Estados miembros y muy poco cultivado y muy poco desarrollado en el resto. Con lo cual, nuestro primer problema en estos momentos es, sobre todo, convencer a aquellos Estados miembros donde el concepto centro de referencia simplemente no existe, a que lo empiecen a desarrollar y a implementar. Y quizá por último, porque esto ligará un poco con la próxima intervención, nos encontramos con una realidad absolutamente imprescindible para controlar, digamos, todo lo que es una política de enfermedades raras a escala europea, que es la necesidad de saber bien, de conocer bien a los pacientes. Eso solo puede hacerse, o solo debería hacerse, mediante la creación de registros de base poblacional que pueden ser de diverso tipo. Actualmente en Europa, digamos, fruto de toda una historia, de una tradición, hay alrededor de unos casi 600 registros de enfermedades raras, algunos con una dimensión puramente, digamos, local, muy centrados en una determinada enfermedad. Hay muchos registros de base académica, otros de base hospitalaria, hay registros gestionados por proyectos europeos, por asociaciones de pacientes, etcétera. Y en los últimos 2 años, yo diría, hay una gran, o 3 años, hay una gran, digamos, novedad, que es, por un lado, que la mayoría de los planes nacionales de enfermedades raras incluyen la creación de un registro nacional de enfermedades raras, cosa que es nueva, relativamente nueva. La creación del registro español, bueno, luego lo desarrollará Manuel con mucha más, digamos, profusión de detalles, es en realidad un proceso relativamente reciente. La creación del registro nacional francés, que es el más veterano, tampoco tiene una gran antigüedad, el registro italiano, etcétera. Es decir, coinciden dos cosas: el desarrollo de estos registros nacionales de enfermedades raras, que se añaden a todo este enorme montón de registros de diverso tipo que existían en Europa, y la necesidad de hacer coincidir todos estos registros de enfermedades raras en una plataforma europea. Y esta plataforma europea de registros de enfermedades raras es, digamos, uno de los proyectos que la Comisión está lanzando en estos momentos. Este proyecto se realiza en colaboración con el GRC, o Centro Común de Investigación, que es de hecho un órgano de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y estará localizado en Ispra, en Italia, cerca de Milán. Y esta plataforma europea de registros, bueno, nosotros esperamos y deseamos que, por una parte, contribuya a, digamos, mejorar o evitar las duplicaciones y las triplicaciones, y que todo el mundo se cree un sistema informático para su propio registro, y que todo el mundo, digamos, haga exactamente las mismas cosas multiplicado por 600, lo que supone un coste, digamos, económico, y un coste en muchos casos humano absolutamente inasumible, porque este tipo de recursos no existen en muchos casos. Y esta plataforma europea de registros, nosotros esperamos realmente que pueda en el futuro desarrollar criterios de calidad, criterios respecto a la
a la colecta de datos y sobre todo que pueda ser un buen instrumento para intercambiar la necesaria información que puede ser necesaria en un ensayo clínico y que puede ser necesaria para después hacer el seguimiento post autorización de mercado de un determinado medicamento huérfano. Es decir, que ya para concluir, definitivamente, todas estas, digamos, iniciativas desde la Comisión Europea en lo que se refiere al ámbito de las enfermedades raras, de una forma u otra, ven ustedes que coinciden necesariamente con la necesidad del desarrollo de los medicamentos huérfanos, tienen que complementarlo. Y ese es un poco nuestro gran objetivo. Sabiendo bien, y eso se lo digo un poco para concluir, que el reglamento de medicamentos huérfanos del año 2000, en principio, no hay ninguna intención de modificarlo. El reglamento va a seguir como está. Y va a seguir como está, sobre todo porque no es el mejor momento político del mundo para entrar en una revisión del reglamento de medicamentos huérfanos. Hoy día las revisiones de lo que sea legales parece que siempre tienen que llevarnos por caminos difíciles. Y efectivamente la revisión en estos momentos del reglamento de medicamentos huérfanos es algo que no se ve como la prioridad de las prioridades. Hay que trabajar con lo que tenemos, hay que complementarlo y hay que darle en la medida de lo posible una vida nueva y una vida mucho más activa al servicio de los pacientes. Muchas gracias.